Colombia tiene lugar desde hace poco más de 1000 días un diálogo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, un grupo guerrillero que nació en los años 60. Las conversaciones se llevan a cabo en La Habana, en la capital de Cuba. Se han negociado de los 5 o 6 puntos de la agenda 3 o 4, hay unos documentos que se han conocido, pero entonces en los últimos tiempos ha habido algunas crisis. Las FARC mataron a mediados de abril a 11 militares, posteriormente el ejército dio de baja a más de una treintena de guerrilleros, lo cual hizo que las FARC suspendieran un cese al fuego unilateral. Ayer en la capital de Cuba el jefe negociador del gobierno, el exministro del Interior Humberto de la Calle, y las FARC también anunciaron la creación de una comisión de la verdad. Y la idea es que esta comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que es el nombre oficial que tiene, tendrá un funcionamiento, una duración de 3 años, pero se creará una vez haya sido firmado un acuerdo de terminación de conflicto entre las partes y una vez las FARC hayan entregado las armas. Eso hasta ahora naturalmente no ha ocurrido. Esta comisión no es una instancia judicial. Aquí no hay ningún tipo de juzgamiento en la comisión. Ha habido, por supuesto, críticas de algunos sectores en Colombia que dicen, hombre, quién sabe si esto vaya a funcionar en un país donde no se ha sabido nada. Los grandes magnicidios de la historia de Colombia no han sido aclarados. Nadie sabe muy bien quién mandó a matar a Luis Carlos Galán, un candidato liberal que murió en 1989, ni quién mandó a matar a Jorge Eliezer Gaitán, un líder liberal que fue asesinado el 9 de abril de 1948, cuyo magnicidio dio inicio a lo que se llamó el periodo de la violencia. ¿Cómo valora usted la creación de una Comisión de la Verdad en Colombia? Un país, qué sé yo, con más de 300 o 400 mil muertos en los últimos 50 años, sobre todo cuando Argentina fue uno de los primeros países donde se puso en marcha una Comisión de la Verdad, tal vez el primero, en 1983, en la época de Raúl Alfonsín como presidente. Lo hemos hablado muchas veces en esta mesa, el proceso de paz, y la cantidad de veces, creo que ya nos vamos conociendo, la cantidad de veces que yo me mostré muy escéptica, sobre todo por el tono con el que veía que hablaban algunos de los participantes, sobre todo del lado de la guerrilla. Pero ¿cómo valoro esto? La verdad es que lo valoro como una oportunidad. Y no hay nada peor desde cualquier perspectiva que matar una oportunidad antes de darle una oportunidad. Las comisiones de justicia, las comisiones de verdad, tienen, cuando son amplias, 3 objetivos básicos: esclarecer los hechos, dar lugar a un proceso de reparación, si cabe, y de escuchar a las víctimas de todo tipo, y finalmente establecer mecanismos para intentar que las cosas que ocurrieron no vuelvan a ocurrir, no se repitan. En el caso de la Argentina, la Comisión de Verdad, que fue instaurada desde el gobierno, tuvo un solo objetivo, que era esclarecer los hechos, y los cumplió cabalmente. Demostró que había un plan sistemático de eliminación de personas, se probó. Yo diría 2 o 3 pinceladas sobre esto, y es que una comisión de verdad no es una comisión de justicia. Y personalmente me alegro de que así sea. Son cosas diferentes. Nadie encuentra en una comisión de verdad su reparación. Posiblemente jamás encuentre su reparación personal. O sea, las víctimas de los procesos violentos tienen un dolor que difícilmente encuentre canalización ni en los tribunales. Pero lo que quiero decir es que es una instancia, un primer paso para reconstruir una historia colectiva, para dar la oportunidad de que se hable. El apunte que yo creo que es básico y que les toca a los colombianos ahora es la elección de las personas que van a integrar esa comisión, y que esa comisión sea capaz de ganarse la confianza de la sociedad. Y por último, que la verdad es una palabra tan amplia, que trate de ser fiel, que trate de ser fidedigna, y que de ninguna manera se convierta en una trampa para garantizar impunidad. Es un primer paso, y ojalá que lo transiten bien. En este momento, Marc, las negociaciones están en el punto de justicia transicional, es decir, de si los señores de las FARC, si van a firmar un acuerdo de terminación del conflicto, van a pagar, por ejemplo, alguna pena privativa de la libertad. Esta comisión tendrá 9 integrantes, 3 los escogerá el gobierno, los otros 3 las FARC, y los 3 restantes entre unas organizaciones que pactarán las 2 partes. Eso por un lado. Por otro lado, llama la atención esto de la verdad, porque hay que recordar una famosa frase que está en la fachada de la casa donde vivió don Miguel de Unamuno en Salamanca, cuando era rector de esa universidad,
porque la frase dice primero la verdad que la paz. Usted como español, donde hubo además una dictadura en España desde 1939 hasta 1975, ¿qué piensa de la verdad? Bueno, en España se privilegió a la muerte de Franco la paz sobre la verdad, la reconciliación sí, entre las dos Españas que se decía, a conocer la verdad y a juzgar los crímenes que se habían cometido. Y entonces hubo una amnistía para los presos políticos, digamos, de la oposición a Franco, y una amnistía también porque se pasó la página. Oficialmente no hubo ni comisión de la verdad, ni hubo juicios a los crímenes que habían cometido. Por eso es una transición, ¿no? Por eso no fue una ruptura, sino que fue una transición pactada entre las personas del régimen y las personas de la oposición. Sí hubo, a ver, yo diría que la verdad la verdad acaba saliendo a luz, ¿no? Entonces en España sí que hubo, no una comisión de la verdad, pero se publicaron libros, los historiadores investigaron, las personas que quisieron saber supieron, y ha sido un proceso largo que todavía sigue en discusión, ¿no? La última década, y esto ocurrió con el gobierno de Zapatero, del socialista Zapatero, Rodríguez Zapatero, hubo una ley de la memoria histórica, se han empezado a desenterrar fosas de víctimas del franquismo. Bueno, fue un modelo se renunció a la verdad y a la justicia en pro de la paz, y ahora gran parte del debate político que hay en España es sobre esto, porque estas cuestiones definen la identidad colectiva de un país. Es decir, ocultar debajo de la alfombra un pasado traumático, el pasado siempre acaba volviendo. Y en ese sentido yo creo que las comisiones de la verdad son, aunque es verdad que la víctima de la violencia nunca encontrará reparación, pero sí que colectivamente es una especie de catarsis, ¿no? Y luego pienso en otros ejemplos históricos, ¿no? España hizo esta transición, Alemania es un país con mucha experiencia, porque tuvo dos dictaduras, la nazi y después la comunista, y en los dos casos, bueno, tampoco hubo comisiones de la verdad, porque en el caso nazi hubo los juicios de Nuremberg impuestos por una potencia extranjera, no fueron los propios alemanes los que arreglaron sus cuentas con el pasado, sino las fuerzas ocupantes, la Unión Soviética y Estados Unidos básicamente, y con el fin de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, también fue la absorción o la adhesión de la Alemania excomunista, la Alemania occidental, y hubo juicios puntuales a responsables demostrados de crímenes, ¿no? Jaime Hernández. Yo creo que siempre he considerado que las comisiones de la verdad son siempre una arriesgada puesta en escena. Porque claro, uno esperaría conocer toda la verdad, pero eso nunca ocurre. Siempre nos enteramos de medias verdades. Y Antonio Machado solía decir que cuando tú das a conocer una media verdad y después sueltas la otra media verdad, todo el mundo te va a decir que mentiste dos veces. Entonces, de tal suerte que es realmente muy complicado avanzar con la puesta en escena de estas comisiones de la verdad, porque avanzas contra el descreimiento de la sociedad. Yo creo, y coincido en esto con Silvia, que la reconciliación en Colombia no se dará hasta que cada colombiano se reconcilie con su tragedia, con su pasado, con lo que le ha pasado. Hay 7 millones de víctimas, 7 millones de víctimas. ¿Cómo les dice a esta gente que se reconcilien con su pasado? Es un proceso muy difícil y a veces hay gente que no lo consigue en todo este tiempo. Por eso digo que es una apuesta arriesgada que dependerá del éxito, dependerá muchísimo del grado de democracia y de la inteligencia de su clase política y en este caso también de los dirigentes de las FARC. Vamos a ver qué pasa.